Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Bien es sabido que ningún conservador puede destratar lo que es el verdadero arte, y en este sentido hoy corresponde compartir con ustedes cuál es la misión del arte. Por ello, me he valido de una entrevista que se halla en el canal del profesor Pablo Caruso, y invito a todos a suscribirse allí. En dicho canal, el padre Miranda, quien es doctor en arte, expone justamente cuál es la misión de esta disciplina, y sobre sus palabras me quiero hacer eco. Por esto mismo es que ya, sin más dilaciones, comparto aquí tan magnífica exposición. Muchas gracias a todos por suscribirse al canal, y muchísimas gracias a quienes también nos ayudan a difundir este tipo de contenido. Dios les bendiga. Bueno, yo creo que hay muchos de los temas que se tocan hoy digamos, de controversia o de debate o de discusión o diálogo. A mí me parece que hay que volver a las cosas esenciales. Una de las cosas esenciales es definir las cosas y sus objetivos, sus finalidades. Entonces la primera misión del arte, como he puesto al canal donde yo trato estas materias, es de volver a hablar las cosas esenciales que están aún en el anhelo de cualquier persona con un poco de sentido común y no tan contaminada con toda esta parafernalia de la ideología contemporánea, ¿no? Entonces, me parece que lo primero es volver a lo esencial, las definiciones, para qué es el arte, cuál es el receptor del arte, cuáles son los grandes temas del arte, si acaso hoy es posible tratar de, en el ámbito más práctico, de producir un arte que aún transmita eso que nos viene como legado o patrimonio cultural, tradición, etc. Y volver a conectar estas dos partes. Por una parte, el artista con su obra y por otra, el receptor en cualquiera de las disciplinas artísticas, porque cuando yo me refiero a la misión del arte acá estoy entendiéndolo de varias maneras y sobre todo de todas las disciplinas artísticas, no solamente de la pintura o de las artes visuales como le dirán hoy, sino que en donde pueda haber una manifestación artística legítima y auténtica. Entonces eso volver a conectar como patrimonio que nos ha acompañado desde los albores de la civilización. Primero es esta idea de que el arte es, por definición, un modo de expresarse. Es la primera dificultad, porque por ejemplo ahora nosotros nos estamos expresando y no estamos haciendo arte, entonces no nos sirve como categoría para poder definir las cosas. Por supuesto que los seres humanos son los que realizan las obras y la comunicabilidad, la expresión, el sacar afuera, el materializar nuestro mundo interior, evidentemente que está en todas nuestras expresiones auténticamente humanas, ¿no? El arte es una de estas expresiones o una de estas dimensiones, me gusta mejor designarlo, dimensiones de la cultura. Otra de las cosas es que precisamente cuando uno ya habla del tema del arte y la cultura, muchas veces o se une o se separa. Se une pensando que la cultura es el arte, entonces hablamos de la cultura por decir un sinónimo de arte, y no es así, ni tampoco el arte es una materia separada de la cultura, sino que la cultura es el gran contenedor de distintas dimensiones en donde el ser humano va realizando en concreto aquello que le ayuda para su vida. Una de estas dimensiones es el gran mundo del arte, en donde nosotros tenemos obras, tenemos artistas, tenemos el público, tenemos aquellas personas o medios que hacen precisamente de puente, el museo, la galería, etcétera, ¿no? Me parece que cuando yo hablo de lo esencial es primero eso, de las definiciones, de poner las cuestiones más claras de todo el barullo de voces que hoy día nosotros tenemos. Por otra parte, es tratar de ver si acaso hay un hilo conductor desde la gran tradición del arte, en cualquiera de las disciplinas, para lo que se está produciendo hoy. Y si no, bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió para que parecería que no hay una evolución natural de una tradición artística
a una expresión o manifestación artística contemporánea, en el sentido de que se está haciendo ahora, o en el sentido de ideológica, con una ideología particular. Dentro de eso, entonces, nosotros podemos ver que, por supuesto, el gran tema del arte, al menos cuando uno lo entiende en esa doble finalidad, la primera finalidad es lo que el artista debería buscar en su obra, o sea, la cosa hecha debería tener tales o cuales características o atributos en sí misma. Bueno, eso es el ámbito de la belleza, es la finalidad intrínseca. El problema es que parecería que el arte no tiene ninguna finalidad, intención o proposición más que la espontaneidad del momento o de la industria cultural, o bien pretender que el arte tiene la finalidad de la belleza es estar anclado, parecería que en el medioevo. Y hoy día hablar de la belleza es hablar de una cosa banal, superficial, algo que parecería que no implica al ser humano en su cotidianidad tan complicada, tan difícil como las vemos hoy. Y sin embargo, tiene todo que ver la belleza con aquellos anhelos profundos del patrimonio espiritual de cada uno de nosotros. Y digo espiritual en el sentido íntimo, inmaterial, no necesariamente religioso, aunque incluye esa dimensión del ser humano, por supuesto. Cuando recién mencionaba esta relación de la cultura con el arte, estoy pensando en que el arte y la cultura en general, con todas sus dimensiones, adentro de la cultura entendamos también todo el ámbito económico, político, formativo, de educación en general, etcétera. Bueno, ciencia, ¿no? Bueno, el arte y la cultura, entendida así, más ampliamente, tiene una relación recíproca. Es decir, que, por supuesto, el arte no cae desde el cielo hasta la tierra, sino que emerge a partir del trabajo de un artista. A mí me gusta más usar la palabra materializar, que es lo que precisamente se definió en el 787 en el Concilio de Nicea, cuando, a la luz del misterio del Verbo encarnado de nuestro Señor Jesucristo, se habla de esta encarnación de este patrimonio interior mediante una técnica particular que corresponde a una disciplina particular, por ejemplo, pintura, escultura, arquitectura, teatro, etc., ¿no? Entonces, el arte surge a partir de aquello que está en la cultura, al menos más directamente el artista que produce algo, sin caer en psicologismo, es decir, que cada una de las expresiones del artista tiene que estar explicadas en un cierto contexto psicológico de él, en un contexto cultural, porque hay veces que el artista libremente crea sin ninguna relación necesaria a una circunstancia particular de su vida, ¿no? Que son todos los temas de las grandes biografías de hoy, que muchas veces son mero psicologismo. Pero también al revés, el arte contribuye o no con la cultura, hace crecer o no la cultura, o decrecer, o la arruina definitivamente, o al menos en parte, pone o dispone las almas, las personas, para que crezcan o decrezcan. Entonces, el arte tiene todo que ver siempre con la cultura. Era una de las ciencias del espíritu, se llamaba. Junto con la filosofía, la teología, venía el arte. El padre Cornelio Fabro, eminente filósofo, va a decir que el arte tiene el logos que le corresponde, es decir, una lógica íntima interna. La actividad de la disciplina artística tiene una lógica interna y no es irracional o ilógica. Por lo tanto, es importante ver cuál es el aporte del arte, ¿no? para la cultura, o no, si es que lo tiene o no. Por lo tanto, ¿cuál es si uno tiene que observar? Me dedico muchas veces a ir por los museos, en distintas manifestaciones, o conciertos, o cine, o la mayor cantidad de disciplinas que pueda. Y bueno, es que es, como dice la gente sencilla, es reflejo de su época.
el arte, si es esa materialización de un patrimonio íntimo, bueno, ¿cuál es ese patrimonio que se manifiesta y se encarna en una obra? Si la obra es caótica, bueno, ese patrimonio va a ser caótico. Esa persona, al menos en lo que nos deja ver a través de las artes, podemos notar nosotros que tiene al menos una tendencia, una inclinación a lo caótico, o a lo ruidoso, o lo incoherente. Hoy yo diría que el arte está en dos vertientes, ya desde hace muchos siglos, pero creería que hoy día, a partir ya de las vanguardias de 1900 en adelante, se da en dos grandes vertientes. Por una parte es arte panfletario, es decir, supeditado y sumido en la propaganda política, la ideología política de su momento. Hoy día lo vemos más que nunca, todo se ha estetizado, la política se ha vuelto glamorosa incluso, con toda su parafernalia, su maquinaria de propaganda, pero por otra parte esto también responde a lo que se denomina industria cultural. Entendía la industria de la mano con todos los criterios económicos que funcionan para producir una obra que es igual a un producto de consumo y por lo tanto responde a la oferta y a la demanda, al menos en términos generales. Entonces yo creo que hoy día el arte está sumido en la actividad panfletaria, incluso muy de calle muchas veces, y por otra parte a la industria cultural entendida con todos estos criterios de oferta y demanda. Y por lo tanto los artistas necesariamente tienen que vincularse con cualquiera de estos dos factores, a veces mezclados los dos, y por lo tanto si no entran con alguna de estas vertientes, muchas veces son absolutamente ignorados por el gran círculo de propaganda artística de hoy a nivel privado o a nivel gubernamental. Yo retomaría este tema de que no hay un progreso natural y lineal en el desarrollo de las artes en sus elementos esenciales, ¿no? Cuando uno analiza lo que es una obra de arte, la obra se compone de tres elementos esenciales: una conformación particular, o sea, se forma algo. Segundo es mediante una técnica aplicada a una materia, cada disciplina tiene su materia o su grupo de materias. Y por último, con un contenido, es esa materialización del mundo interior que estamos tratando. Ese contenido emerge gracias a esa doble relación entre forma y materia a través del trabajo artístico de la disciplina particular, la técnica. Por lo tanto, si uno analiza todos estos elementos, ve que en el paso del tiempo en las distintas artes no hay un desarrollo natural, meramente como si el arte contemporáneo, entendido ideológicamente, fuera un efecto de un producto que se ha venido realizando a través del tiempo. No, ha habido una ruptura. De hecho, los términos que más se ocupan es el rupturismo. Eso ya viene a partir de esta fantasía, esta leyenda mítica de ese grupo de artistas que supuestamente, ¿no?, con todo el falso histórico que hay ahí, se separó del arte tradicional en la escuela francesa y va a dar origen a estos pobrecitos que, gracias a una especie de reunión, un colectivo artístico, va a surgir contra el establishment, o hoy día dirían el patriarcado hegemónico de los artistas tradicionales. Bueno, eso es un falso histórico, no fue así. Entonces, lo que se ha querido es tratar de ir directamente, a partir de ese momento, en contra de lo que se considera lo tradicional, en el sentido de lo que viene pasando de generación en generación, asentándose como un patrimonio y naturalmente eliminando aquello que no va sirviendo y que no va quedando en el transcurso del tiempo, lo típico de la tradición. En ese sentido, entonces,
el arte de hoy, en primera instancia, busca la ruptura y evidenciar claramente la ruptura. Uno de los ámbitos es toda la, como bien has dicho Pablo, la hipersexualización, todo lo que tiene que ver con el individuo, ya que estás en este ámbito de las ciencias, todo lo que tiene que ver con el irracional o inconsciente o subconsciente, o las palabras que se trate de aplicar a cualquiera de esos ámbitos de modo ideológico. No olvidemos que los grandes próceres de grupos como la Escuela de Frankfurt y otros, nosotros tenemos estos al menos dos grandes popes, ¿no? Freud y Lacan, sobre todo Lacan, que da la posibilidad de que movimientos, por ejemplo, como el dadaísmo, el surrealismo, vuelvan otra vez a emerger hoy, por ejemplo, a través de lo digital, ¿no? La inteligencia artificial que casi mágicamente nos invade con la creatividad, bueno, tiene mucho de dadaísmo, de Magritte en el ámbito de la pintura, Dalí, etcétera, y bueno, Duchamp, etcétera. Por una parte hay una fascinación por la novedad, por la creatividad, son cosas legítimas que vienen del ser humano. Lo que pasa es que hoy día se usan, parecería que para evidenciar lo que hay de, parecería que irracional en el ser humano. Y por otra parte, bueno, depende mucho, porque cada obra agota su especie en el mundo contemporáneo. Cada artista quiere ser el gran artista único e irrepetible, incluso ellos mismos, la persona misma se artistiza, si me permite la expresión, para hacer como la obra de arte. Todo eso es muy difícil de interpretar o entender porque son obras herméticas. Es decir, cada uno clausura su mundo y por lo tanto la industria cultural usará aquello que le viene bien en su momento, en este caso la exposición que me mencionabas, para que nuevamente estos problemas se denuncien, o sea, se pongan en el tapete, pensando que en realidad, o promoviendo, haciéndonos pensar de que todo el mundo opina como ellos, o a todo el mundo le debe interesar estas grandes obras de arte, ¿no? Entonces, hay también mucho de soberbia, de enseñarle a la sociedad lo que ahora tiene que entender y cómo tiene que vivir, etc. Es la vieja treta milenaria de seréis como dioses y decidores del bien y del mal, digamos. En definitiva, lo hago simple y es eso, ¿no? Es muy luciferino. Y perdón que me extienda, Pablo, pero para cerrar un poquito el tema, cuando yo hablaba de la doble finalidad, la primera es del arte, la primera es que el artista debería crear obras que materialicen ese contenido, pero que al mismo tiempo esa materialización sea bella. La belleza es un atributo de la obra de arte, no es subjetiva. Por lo tanto, lo primero es ese deseo del artista de buscar hacer algo que le haga bien a la persona. Segundo, es precisamente la finalidad extrínseca, lo que el artista debería buscar a través de su obra, y es ayudarle al ser humano a crecer integralmente. Primero como individuo, como persona, cada uno en particular, que le haga bien para la vida cotidiana, que lo acompañe en su búsqueda de felicidad y según su naturaleza propia, que no lo fragmente, que no lo lleve al extremo de la mera sensación o sentimiento o emoción o pasión o afecto, sino que lo trate como un ser humano integral en donde tiene muchas facultades que van integrándose en todo este desarrollo. Y por último, por supuesto, si a cada uno nos tiene que hacer bien individualmente, eso, el arte como actividad, como dimensión humana, debe colaborar necesariamente con el bien común, como todas nuestras acciones en cuanto seres humanos partícipes de una sociedad. Cada uno de nosotros tiene que aportar al bien común, en este sentido, el bien común de la cultura con una
manifestación más evidente, más precisa, más particular y específica, porque es propia del arte, que nos permite jerarquizar los valores. Y en ese sentido el arte tiene una gran importancia porque nos permite darnos cuenta de que la dimensión anímica es más importante que la dimensión corporal del ser humano, pero que las dos cosas tienen que ir de la mano, por supuesto, ¿no? Si no, y es notorio cómo hoy nuestras sociedades que se dicen muy de mucho desarrollo y progreso, sin embargo las actividades netamente humanistas, una de ellas es el arte o la filosofía o la teología o las ciencias que tienen que ver con esto, están absolutamente apartadas y solamente importan aquellas que tienen que ver con el bien útil, ¿no? Con los que reditúa la persona o la sociedad. Y en ese sentido, tanto las ideologías de izquierda como de derecha caen en el mismo juego. Las dos separan esa dimensión anímica, una porque son una cosa banal, vacía, que no contribuye, y la otra porque, como decíamos, la toma como una actividad de panfletaria o netamente de la industria, ¿no? De la entretención o de la diversión. Hay una expresión en Italia cuando uno estudia todo el ámbito de la pintura, cómo se ha ido desarrollando a través del tiempo. Se dice que el arte va, bueno, lo dicen los italianos, así que tiene un poco de sesgo, pero es interesante para notarlo. Se dice que el arte, sí, el desarrollo de las artes va de Miguel Ángel a Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel Buonarroti del Renacimiento hasta Miguel Ángel dicho el Caravaggio, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque uno nota que con el paso del tiempo, el crecimiento cultural, es decir, la tradición que se va asentando, es un crecimiento intensivo. Es decir, poco a poco se va tomando aquello que es bueno y se va dejando aquello que no contribuye, pero siempre en base a lo interior. O sea, se comienzan a desarrollar vetas artísticas que han quedado ahí como latentes en las obras de los anteriores. Es decir, el arte siempre fue de tomar aquello de esta relación entre maestro y discípulo, muy bíblica por lo demás, muy religiosa por lo demás. Entonces esa relación de maestro-discípulo, con todo lo que implica el respeto a la autoridad, a la paternidad, a la autoridad en el sentido de aquel que conoce su oficio, a la experiencia, no a la experimentación, sino que a la experiencia, eso ha producido obras maravillosas en todas las disciplinas. O sea, más prueba de eso, de que ese es el modo de ir construyendo cultura, no hay. Es decir, que las obras mismas hablan de este desarrollo normal de las artes. Y mientras más se desarrollan cada uno de esos tres elementos, la configuración, la materia, la técnica y el contenido, las obras van saliendo mucho más intensas en este sentido de crecimiento intensivo. Por otra parte, la verdadera misión del arte, o sea, cuando uno habla de misión del arte, es el arte que respeta esta doble finalidad, la belleza y el crecimiento integral del ser humano. Lo que no es misión, o sea, la antimisión, es propiamente el arte que va en contra de estas dos finalidades. Entendamos bien que también somos seres humanos y cada uno va a realizar un patrimonio artístico limitado, porque somos limitados. Entonces uno no puede pensar, ¿no? Hay veces que se hacen como rankings de obras de arte. Sí, hasta un cierto nivel uno podría hacer un cierto ranking, pero hay una variedad tan grande porque seres humanos hay muchos, y entonces cada uno va desarrollando esas vetas. Porque si uno ve la obra personal de tal o cual artista, uno va viendo que hay avances y retrocesos. O sea, esto de tratar de evidenciar
elementos esenciales no significa que uno ya tenga como un catálogo de lo que sí y lo que no. Bueno, hay ciertas cosas que sí, evidentemente, y hay otras que no, pero es difícil. Por eso que me parece que el trabajo acá es, como siempre, ver obra por obra, artista por artista, para ver cómo va contribuyendo o no a esa misión del arte. Y por último, en ese sentido, entonces, cuando yo hablo de luciferino, hablo de la característica más importante de esa palabra, que es la inteligencia, el uso astuto de la inteligencia. Y tres palabras que normalmente se usan de manera así indiscriminada, que sería lo luciferino, lo demoníaco y lo satánico. Bueno, hay una diferencia en cada uno de ellos, ¿no? Lo luciferino es el uso de la inteligencia con esa astucia maligna para hacer algo que efectivamente hace mal al otro. Es la maldad propiamente. Bueno, el arte, con la ideología contemporánea, mucho de eso tiene gran cantidad de esa maldad luciferina, consciente o inconsciente de los artistas, e incluso aquellos que van a jugar con esto. Yo no sé si acaso tienen mucha idea de lo que están haciendo, al menos así evidentemente en el plano teológico, muchas veces son modas, pero aún así lo luciferino se manifiesta y causa sus efectos. Primero en esos artistas, en la persona de ese artista que se pone a trabajar de acuerdo a esos criterios de lo luciferino, o bien porque efectivamente va a tratar de vivir su vida no sirviendo a su naturaleza, como es el non serviam, ¿no? Propiamente de Lucifer.